Buenos días. El insulto a una particular no puede suponer la ruptura de relaciones con Argentina, dice González Pons, del PP, ultraderecha franquista y cabeza visible de la mafia política, judicial y mediática española. Lo único que ha hecho ha sido señalar las corruptelas de la mujer de Sánchez, dice Pepa Millán, de Vox, portavoz de Abascal, el amo del chiringuito del que comen ella, él y el resto de miserables. De ese chiringuito Abascal ya se ha llevado 11 millones por la cara, y a pesar de ello, los ignorantes le votan. Son declaraciones fuera de tono, no es lo que se pide a dos países amigos, dice Antonio Garamendi, líder de la COE, equidistante, porque en Argentina las empresas españolas tienen más de 18.000 millones de euros invertidos. Dice el hijo de mil padres, como le llaman en Argentina, que cuando yo era un ser despreciable, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. ¿Y quién te ha dicho que has dejado de ser despreciable? Y añade que le tenemos miedo. No, no te tenemos miedo. A un pedazo de carne con ojos no le tenemos miedo. Tenemos experiencia de una dictadura con un miserable asesino que estuvo 40 años y murió en su cama. Dice un presentador argentino refiriéndose a Milei. Murió la educación y nació la ignorancia. Agoniza la inteligencia y emerge la estupidez. Y así estamos. De paso, tanto Milei como su hermana están denunciados por el uso de fondos públicos para su viaje a España al meeting de Vox. El coste total para Argentina es de 460.000 euros. Y por supuesto no se reunirá ni con el rey ni con el presidente del gobierno. Dice que los impuestos son un robo. Semejante estupidez dicha ante un jeta que lleva toda su vida viviendo de los impuestos que pagamos los españoles, como es Abascal, y su tropa del chiringuito, al que lleva robando más de 11 millones de euros. Abascal en su mitin soltó la frase que solo a otro hijo de mil padres se le puede ocurrir decir. ¿Cómo es posible que no hayamos echado a gorrazos a este gobierno a patadas, recordando todas las barbaridades que han cometido y que están por cometer? En primer lugar, porque los españoles hemos votado en las urnas. Y a ti y a tu jefe no os queremos en el gobierno. En segundo lugar, porque este gobierno es el mejor que ha podido tener España desde que tu admirado asesino murió en la cama en 1975. En tercer lugar, porque a pesar de los bulos y mentiras que repiten tus ignorantes, la mayoría de los españoles tenemos dignidad y vergüenza, y no daremos mayoría a una mafia como la que formáis el PP y Vox. Y por último, nuestra economía es la envidia de la Unión Europea y, por supuesto, de los demás países occidentales, porque, entre otras cosas, Bruselas ha aumentado en 4 décimas su estimación de crecimiento para España, y la del año que viene también, situándola en un solo 2,1%. Y por si eso no fuera bastante, el 13 de mayo España superó los 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social. Y eso es lo que les martiriza y lo que os martiriza a la ultraderecha de dentro y de fuera del PP. Nuestra economía va como un cohete y se acabó el mantra de que la derecha gestiona mejor. La derecha lo único que hace mejor es robar, mentir e insultar. Los datos y la realidad los ha derrotado y solo les queda ser más miserables que Milei para engañar a los ignorantes que no saben discernir entre quien trabaja por ellos y quien los engaña a diario, con una prensa que es la pocilga más grande que podáis imaginar, con una justicia de los altos tribunales servil y arrastrada por delincuentes con toga. El día anterior al circo repugnante que montaron los de la pocilga de Vox, se reunieron con el hijo de mil padres los siguientes empresarios o lo que sea. Antonio Garamendi, líder de la COE, líder de los empresarios. Alonso Aznar, hijo de Aznar, de Consello Group, al que fueron a parar todas las viviendas sociales que robó su madre. Héctor Grisi, Banco de Santander.
José Manuel Inchausti, Mafre. Marco Sansavini, Iberia. José Aljaro, Abertis. Jorge Saez de Azcunaga, BBVA. Alfonso Gómez, de Telefónica. Pedro Larrea, de Naturgy. Miguel Arrufat, de Unir. Íñigo Fernández de Mesa, de Rothschild. Martín Tolcachir, de Día. Alejandro Bataller, AB Living. Luis de Valdivia, Ecoener. Para mal de ellos, el progresismo avanza en España. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Alberto Fernández, expresidente argentino, nos dice: España acaba de llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y analiza retirarla del país. Tras los agravios públicos de Milei hacia el presidente Pedro Sánchez y su familia, que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional y que se evidencia con su constante violencia verbal, el vínculo entre España y nuestro país siempre ha sido privilegiado. Por la diatriba del presidente argentino, hoy está en su peor momento. La política exterior de este gobierno continúa aislando a Argentina del resto del mundo, como ya lo hizo con México, con China, con Colombia y Brasil. Mi solidaridad y afecto hacia Pedro Sánchez, su esposa y su familia. Como argentino me disculpo ante ellos por la impropia conducta de quien ejerce la presidencia de mi patria, termina diciendo el expresidente argentino. Óscar Puente nos dice que Milei haga de Milei y Abascal haga de Abascal no debería sorprender a nadie. Hay más declaraciones de ministros denunciando los miserables que pueden llegar a ser esta mafia pestilente que forman el PP Vox. Pero paso a daros unas pinceladas de lo que dicen los argentinos de quién es Milei. Daniel Thor es locutor argentino, abogado, militante y defensor de los derechos humanos. Y dice textualmente desde su radio que como argentino está avergonzado de este pendejo. Dice que se cree chistoso y es un ordinario, grotesco, asexual y necesita terapia porque es un jefe de Estado que se apoya en la prensa canallesca. ¿A quién me recuerda esta frase? Dice que es un tipo que niega los asesinatos de la dictadura argentina, que en 1978 ya había asesinado a 22.000 personas y aún quedaban 4 años más de dictadura. Los generales asesinos fueron juzgados y condenados. Y a lo mejor aún queda alguno que está pudriéndose en la cárcel. Como en España este pendejo de Milei niega justicia a los que aún están desaparecidos y a los descendientes de estos que tienen una identidad falsa, ya que fueron secuestrados, siendo bebés, para darlos a familias pudientes de la Argentina de la época, que son los que ahora han puesto a Milei en el gobierno. Dice que el pendejo se ríe de los argentinos a los que engañó para que le votaran, como hacen Abascal y Feijóo, como hace Ayuso, Almeida y toda la tropa. Dice que quiere un cara a cara, sin guardaespaldas ni la multitud de soldados que le protegen cuando sale a la calle, sea andando o en coche oficial. Es un cobarde. Milei, un cobarde y un miserable que se apoya en la ignorancia y el engaño para seguir enriqueciendo a los que más tienen y empobreciendo a los que más necesitan el apoyo del gobierno. De los vídeos que he ido viendo, hay uno que es especialmente gratificante. Dice la persona argentina a la que pregunta ¿qué le parece el impuesto que ha puesto el pendejo a todos los argentinos? El impuesto al pelotudo tiene que ser más caro y que solo lo paguen los pelotudos que lo votaron. Ahí. Eso es lo que se les tiene que hacer a los que votan al PP y a Vox. Otra mujer anciana ya y pensionista dice: estoy desesperada, no entiendo cómo podemos tener a este presidente tan ignorantes y nos está haciendo mucho daño. Tenemos una epidemia de dengue, malaria, y no hace falta hacer nada por los enfermos. Está con el capital y los pobres, nos mata de hambre. Nunca hubo en Argentina un presidente tan inhumano como este
dirigido por su hermana, una que era tarotista, o sea, una tía que echaba las cartas, y está de vicepresidenta, de Argentina, 47 millones de habitantes. Y no solo es que no suba los subsidios o las pensiones, es que las está quitando. Otra mujer preguntada en la calle dice, yo trabajé 35 años en una empresa pública. Antes comía todos los días y ahora si como una vez al día tengo suerte. Mi jubilación son 155.000 pesos, unos 160 euros al mes. Con eso no vivo. Puedo comprar arroz. Lo hago hervido con un tomate si me llega para comprar ese tomate. Comprar carne es imposible. Y si enfermo no hay hospital para mí. Los ancianos estamos solos. Nos quiere hacer desaparecer. Decía el pendejo que había que matar a todos los jubilados para arreglar la economía y lo está cumpliendo. Es su decisión firme. Nos está matando de hambre y de pobreza. Otro nos dice, lleva 60 días gobernando y 45 días se los ha pasado viajando a costa del Estado. Y si te subes al mismo avión que él, ten cuidado porque es un objetivo militar, por lo que hay que exigir que se baje ese imbécil del avión de línea. Otro nos dice que en sus 5 meses de gerencia colonial, Milei acumuló 102.541,42 kilómetros en viajes al exterior y estuvo fuera del país 26 días. En todo ese periplo pagado con dinero público, no consiguió ni un solo acuerdo comercial o una inversión seria. Casi todos esos viajes fueron por motivos personales. Es un vago muy caro. Otra persona nos dice, pero tranquilo tú, viejo, con tu matecito. Los pendejos de mierda que votaron a esa basura, hijo de puta malnacido, reventado, son igual de hijo de puta arrastrado y malnacido que votaron a un anglófilo hijo de puta. Estaba un poco cabreado el hombre. La situación, según el episcopado argentino, es dramática. Según el episcopado argentino, la prensa calla las violaciones de los derechos humanos de Milei y su gabinete ministerial. El Estado argentino, el gobierno se ha convertido en una organización criminal y por eso el Estado debe desaparecer. El Estado de Derecho, las libertades sociales y públicas han de desaparecer. No quería la casta y está gobernando con la casta. Y por supuesto los subsidiados, es decir, los pensionistas deben desaparecer. Y después de esta imagen de un pendejo asexual que necesita urgentemente ser recluido en un psiquiátrico para tratamiento de choque, mientras tanto los argentinos hacen colas interminables ante la Embajada de España para solicitar la nacionalidad española y venirse a España para no morir de hambre y poder encontrar un trabajo que dignifique su realidad. Los argentinos huyen de Argentina para venir a España porque allí corren un grave peligro de no tener dónde caerse muertos, literalmente. La inflación es brutal y cada vez tiene menos derechos y libertades. Las manifestaciones son diarias y el pendejo tiene que salir rodeado de guardaespaldas y en compañía del ejército porque los argentinos se lo quieren cargar. Y el pendejo viene a España a insultar a todos los españoles. España, la primera de toda la Unión Europea en crecimiento y con la inflación más baja. Un oasis que recibirá a todos esos argentinos con los brazos abiertos, como hizo Argentina con los españoles que huían de la dictadura del asesino Franco y sus generales, más que asesinos. Nos dice Óscar Puente, el problema es que, ¿qué hace Feijóo? Feijóo no es ni chicha ni limona, es un ser acomplejado al que la ultraderecha de dentro del PP, con Aznar, Ayuso y compañía, y de fuera del PP, le tiene comida la moral. La ministra Diana Morán nos dice, son máquinas de generar odio, políticos de barro.
Ni Argentina, ni Europa, ni España merecemos esto. Lo más preocupante es el silencio de Feijóo y el PP tras los graves insultos de la ultraderecha. Sus socios en ayuntamientos y autonomías al presidente del gobierno. El PP, una mafia, en lugar de defender con firmeza los intereses de España, opta nuevamente por bajar la cabeza frente a Vox, sucursal de su mafia. Lo hizo con la inmigración, con la gestión de la pandemia y hasta con los fondos europeos. Hoy esta mafia acobardada, que se pliega continuamente a la ultraderecha mafiosa dispuesta a arrasar con todo, vuelve a guardar silencio ante un ataque directo del presidente de otra nación a nuestro país, a todos los españoles. No se está atacando a Pedro Sánchez, se está atacando al Estado social y democrático de derecho de España, desde la esfera de la ultraderecha internacional. Que el presidente de Argentina en su primer viaje a España rehúya todo contacto oficial y participe en un acto político de la ultraderecha, una fuerza minoritaria para arremeter contra la pluralidad de nuestro sistema democrático e insultar y faltar al respeto gravemente a la presidencia del gobierno, dice mucho del pendejo. Que los argentinos se hayan dejado engañar y autocastigar es un problema nacional que expiarán con su propio dolor, pero que ello suponga exportar la inmundicia es un problema que nos afecta a los países democráticos. Y Abascal, hablando de patadas y gorrazos en lugar de votos, es la demostración de que Vox ni encaja en nuestra democracia ni en ningún sitio. Los gobiernos se cambian en las urnas, no con bulos, mentiras, odio y violencia. Y tenemos al otro, Feijóo, cómplice de narcotraficantes, fiel a su estilo. Vuelva a esconderse ante el matorismo ultra de la banda de Vox que ha pisado Madrid ese fin de semana. Nada se puede esperar del PP que no condena la violencia política y es preso de su miedo a Vox y a la etiqueta de derechita cobarde. Su silencio lo deja donde debe estar, en la pocilga de la que se rodea a diario. Y a todo esto, ¿qué tiene que decir Garamendi? Sabiendo que la visita del pendejo era para ir a un mitin de Vox, no debería olvidar el importante papel del Estado y de las veces que han sido rescatados los empresarios con el dinero público, el dinero de todos. Esto es lo que nos jugamos el 9J, que los negacionistas, los sembradores de odio y los que amenazan la democracia entren en las instituciones europeas con el apoyo de esta derecha cobarde que no defiende a su país. Ahora más que nunca frente al fascismo, voto masivo a la izquierda. Voto útil ante los que quieren destruir la Unión Europea desde dentro y de paso robar todo lo que puedan. Dijo Federico García Lorca, siempre estaré del lado de los que nada tienen y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. En fin, chicas, chicos, por hoy ya está bien. Hasta luego.